Vamos a dar inicio a la clase. Es, esta es la continuación de la clase pasada, la clase 9. Entonces ahora ya le corregí el dato de integral de Riemann, según Jordan y propiedades, ¿no? ¿Qué era lo que estábamos viendo el día de ayer? Bueno, este es el tema principal. Lo que estábamos viendo ayer era una definición. Ahorita vamos a nada más a repasarla, ¿sí? Esta definición era esta, ¿sí? Ya la discutimos el día de ayer, que era lo que decía, bueno, si tenemos un conjunto X, tenemos y tenemos una partición dentro de este conjunto, y dentro de este conjunto tenemos otro conjunto X0. El conjunto X0 va a tener, va a intersecar algunos conjuntos XY y otros no. Eso ya lo vimos ayer, ¿sí? En este caso llamaremos a los conjuntos, déjame cambiar el color, a los conjuntos T en X0, o sea, los conjuntos de la partición que no intersecan a X, lo vamos a llamar así, y los tau 0 son los que sí van a intersecar a X. Entonces, esto nada más es un breve recordatorio, lo discutimos ampliamente ayer. Si tienen dudas, pueden revisar las notas de ayer y la clase de ayer, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos dos cuestiones. La primera es que el conjunto de los elementos de la partición que no intersecan a X0, unión los que sí, nos va a dar el total de la partición, ¿sí? Y también va a quedar con esto asentado de que la partición de los elementos de la misma que no intersecan a X0, intersección con los elementos de la misma partición que sí intersecan a X0, es vacía, ¿sí? O sea, la intersección de estos elementos es vacía. Por otro lado, es decir, cada uno de los dos casos va a contener una cantidad determinada de elementos de la partición, ¿no? Eso ya depende del número de elementos que se intersecan. Bueno, esto ya lo discutimos ayer. Sí, vamos a ver un ejemplo. Creo que queda más claro si vemos ejemplos de este tipo. Entonces, vamos a considerar este conjunto X y vamos a considerar X0. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es esto. Tenemos en particular, vamos a tener uno, dos, tres, y uno, dos. Tenemos en particular este rectángulo en azul, ¿sí? Aquí dibujé dos, pero es para hacer la partición, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener de 0 a 1 y de 0 a 1 vamos a tener x1, ¿sí? De 1 a 2 y de 0 a 1 vamos a tener x2. De 2 a 3 y de 0 a 1 vamos a tener x2, ¿sí? En el caso de, perdón, x3. En el caso de x4 va a ser de 0 a 1 y de 1 a 2, ¿sí? Este es x4.
Y de 1 a 2 y de 1 a 2, o sea, me estoy refiriendo a los intervalos, va a ser x5. ¿Sí? Y de 2 a 3 y de 1 a 2 sería x6. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos están dando aquí? ¿Sí? x1 que va de 0,1 a 0,1, x2 que va de 1 a 2, de 0 a 1, x3 que va de 2 a 3 y de 0 a 1, x4 que va de 0 a 1, x5 y x6. ¿Sí? Bien, podemos ver que cada uno de los cuadrados de esta partición tienen de lado 1 por 1. Entonces vale 1 cada cuadrado, ¿no? O sea, en el área en general. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Bueno, pues si nos dan un conjunto, a ver, bueno, y tenemos que revisar ¿no? Que era de 1 a 2 y de 0,5 a 1,5. Entonces, más o menos tenemos esto, ¿no? Que es de 0 a 5, 0,5 a 1,5. ¿Sí? Y que va de 1 a 2, o sea, de aquí a acá. ¿Sí? Es un cuadrado que también vale 1, si podemos verlo. Entonces, lo que nos va a dar, déjenme cambiar el color, lo que nos va a dar exactamente es este conjunto. Este sería x0, más o menos. ¿Sí? Este es x0. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Pues que o sea, ese conjunto intersecta a x5 y a x2. ¿Nada más? Bueno, es que igual, más bien, o sea, bueno, si tomamos en cuenta como la frontera, pues sería todos, pero no sé si sea así. Bueno, en ese caso sí, ¿no? Porque aunque la frontera, como hemos visto, la frontera en este caso son longitudes, vale la medida de la frontera en general 0, ¿sí? Pero al final, sí, en este caso, como estamos hablando de conjuntos, la intersección es al final no vacía, ¿sí? Aunque sea un punto, aunque exista un punto, la intersección es no vacía. Entonces, ¿por qué? Porque para x1 la intersección es esta de aquí, ¿sí? Entre x1 y x0. Obviamente que para x2 y x0, pues la intersección es todo esto, ¿sí? Para x3, pues la intersección es nada más este pedazo, ¿no? Que está acá. O sea, ese pedacito de frontera que comparte, ¿no? Entre x0 y x3. En el caso de x6, pues es este pedacito de aquí, que comparte nada más, es netamente pura frontera. Con x4 también comparte esto, y x5 pues es todo esto, ¿no? Toda esta parte de aquí. Entonces, en ese sentido, podemos ver que en nuestra tablita que tenemos acá, ¿sí? En esta tablita que armamos, bueno, que lo que dice, bueno, ¿qué pasa? X1 es ¿no? Entonces, la esquina superior derecha, en el intervalo 1,1, pues la intersección es distinta del vacío, ¿sí? Como pudimos ver con x2, hay una región completa, ¿sí? Donde, pues, lo que se afirma es simplemente que la intersección con x2 y x0 es distinto del vacío, ¿no? También. ¿Qué pasa con x3? En la parte superior izquierda de este cuadro, ¿sí? Va a haber una intersección.
Y eso va a provocar que se dé este asunto, ¿no? La intersección está dada de esta forma. En el caso de X4, ¿sí? Aquí vamos a tener la esquina superior, la esquina inferior derecha, ¿sí? De este cuadrado va a ser, como dice aquí, un punto más cercano al 1,1, ¿sí? Y va a compartir un poco de un pedazo de frontera, ¿no? Con X0. Entonces, la intersección es distinta del vacío. ¿Qué pasa con X5? Con X5, pues también es una región completa la que se comparte, ¿sí? De hecho, la mitad del cuadrado que va de 1,2 a 1,2 en la parte inferior, pues es toda esa región se va a compartir, ¿no? Y pues obviamente la intersección es distinta del vacío. Y por último, pues el conjunto X6, ¿sí? Que va de 2 a 3 y de 1 a 2, van a compartir solamente la parte inferior izquierda, ¿sí? Con el conjunto X0. Entonces, pues esta intersección es vacía, ¿no? Es distinta del vacío, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí lo único que podemos concluir es que los elementos de la partición que no intersecan a X0 es vacía. ¿Sí? Y los elementos de la partición que sí intersecan al conjunto X0 es el total de la partición. O sea, aquí la partición tau es exactamente equivalente a la partición definida para X0. ¿Sí? Pero este es para este caso. ¿Qué pasa cuando tenemos otras circunstancias? Pues vamos a ver. Bueno, supongamos ahora que tenemos esta partición. Tomamos el conjunto, el mismo conjunto que va bueno, ahora va sí, es el mismo conjunto de 0 a 3 y de 2 a, y de 0 a 2. Y vamos a hacerlo para ver cómo queda. ¿Sí? Tenemos nuestro conjunto. Tenemos el 1, 2, 3, el 0, el 1 y el 2. Entonces, el conjunto que tenemos aquí como tal es este. Este sería X. ¿No? Este conjunto es X, ¿sí? Y en el siguiente caso, pues, podemos hacer la misma partición. ¿Sí? O sea, dividimos al conjunto igual en X1, X2, X3, X4, X5 y X6. ¿Sí? Entonces, tenemos 1 y 2. Entonces, en este caso nos dicen, bueno, a ver, tómate el conjunto, ¿sí? Que va a estar definido por los intervalos abiertos que van de 1,2 a 1,8 en el eje de las X, ¿no? Entonces, tiene que ser abierto el 1,2, que sería, pues, más o menos por aquí, ¿sí? Y el otro punto es el 1,8, ¿sí? Que sería algo por acá, más o menos. Entonces, este es el 1,2 o 1,2. Y por el otro lado, tenemos al 0,7 y 1,3, ¿no? 0,7, más o menos por aquí.
y al 1,3, ¿no? Ya, al 1,3. Entonces, ¿qué sería más o menos por acá? 1,3. Y es abierto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Lo que significa es que no va a tener la frontera, así de sencillo. O sea, es un rectángulo que solo tiene a la frontera. Es el 1,8, perdón. El 1,8. Entonces es un conjunto que solo tiene a la frontera. Ahora, ¿qué podemos? Ah, pero este más bien sería así. Así. Que para que quede más claro, sería esto que está aquí. Ahora sí. ¿Qué pueden decirme de este conjunto? X0 es el conjunto en azul. Tenemos X4, tenemos X1, X2, X3, X4. ¿Sí? Digo, de hecho, no sé si los compañeros ven. Este es X1, este es X2, X3, X4, X5 y X6. ¿No? Ahí para los que están en línea. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, tenemos que definir los tau. El conjunto tau. Que vamos a ver primero los que sí intersecan. ¿Sí? ¿Quiénes son los elementos de la partición que sí intersecan? En este caso, a los elementos de la partición tau. Y a X0. O sea, ¿cuáles son los elementos de la partición? Tau, que sí intersecan a X0. X2 y X5 nada más. No hay más. Y los elementos de la partición tau que no intersecan, ¿quiénes son? X1, X4, X1, X3, X4 y X6, ¿no? X1, X3, X4 y X6. O sea, estos son los elementos de la partición que no intersecan, ¿sí? Que si lo hubiéramos tomado abierto, ¿sí? De hecho, si lo hubiéramos tomado así, o sea, esto de aquí, pero abierto, el abierto, o sea, hubiéramos tomado incluso el mismo conjunto pasado, pero el abierto en este caso, entonces en este contexto la intersección sería exactamente igual. Bueno, de hecho, los tau, el tau 0 y el tau X0 serían exactamente los mismos. ¿Sí? Porque en este caso, obviamente, X0 no incluye su frontera. Aquí la remarco, pero es nada más para que se den cuenta. Si es abierto, la frontera no pertenece a X0, porque es un conjunto abierto, ¿no? Eso en el caso de que hubiéramos tomado este conjunto, pero el X0 que estábamos viendo es el que está en azul, ¿sí? Entonces, con más connotación queda claro que no interseca directamente con X1, X3, X4 y X6, ¿no? Que son los elementos que estamos viendo
aquí en la siguiente tabla, ¿sí? Aquí en esta tablita, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, tenemos esto y obviamente no comparten, entonces, pues simplemente es vacía la... Con X2, pues ya vimos que sí se comparte un área, ¿sí? En común. X2, en el caso de X3, pues tampoco se comparte, ¿sí? Incluso si estuviera pegada la frontera, no estaría incluida dentro de X0. En ese contexto incluso tampoco podría pertenecer la intersección aquí, ¿no? O podría ser la intersección. En este caso simplemente la intersección es vacía. ¿Qué pasa con X4? Pasa exactamente lo mismo. No hay intersección, ¿sí? Ya vimos que, bueno, lo vemos en el dibujo, ¿sí? Y pues ahí, ¿no? La intersección es distinta del vacío. ¿Qué pasa con la intersección entre el X5? Pues el X5 sí comparte, ¿no? Un área con X0. Y ese área, pues lo que nos permite ver es que la región, de alguna manera, tiene elementos y pues es distinta del vacío. Y X6 con respecto a X0 es exactamente el mismo caso, ¿no? No hay elementos. Entonces la intersección es vacía. Con esto creo que queda más clara la idea de lo que son los tau X0 y los tau X, el tau 0 y el tau que nada más tiene X0, ¿no? Entonces esto, bueno, este sería el resultado que ya dibujamos anteriormente. ¿Y qué consecuencias va a tener esto? Bueno, esto va a tener una consecuencia directa que va a corresponder a lo que vamos a llamar ahorita el lema 2, ¿sí? Este resultado es fundamental, ¿sí? Dentro de la medida, ¿sí? Vamos a tomar un conjunto de medida 0, ¿sí? Y vamos a ver que con las contribuciones de las particiones, ¿qué pasa cuando lo intersecan, ¿no? Entonces, aquí tenemos este lemita. ¿Qué es lo que dice? Bueno, el lema se denomina convergencia de medidas en conjuntos de medida 0 y tenemos un conjunto X en Rn, el que ustedes quieran. Pedimos que sea Jordan medible, ¿sí? Y tomamos un conjunto X0 dentro de X, ¿no? Pero con la salvedad de que este conjunto sea de medida 0. O sea, que la medida de X0 sea 0. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, lo que va a implicar es que cuando nosotros calculemos, ¿sí? La suma de los elementos de XY, o sea, cuando nosotros sumemos las medidas de los elementos de XY que intersecan a X0, ¿sí? La suma en total va a ser 0. No sé si eso queda claro. Imaginemos esto en este mismo conjunto, ¿sí? En este caso, mejor en este. En este caso, interseca todos, ¿sí? X0 aquí está en el plano, pero en este caso supongamos que lo elevamos a R3. Entonces la medida es 0, ¿no? La medida de X0 es 0. Entonces, ¿qué pasa con la partición, en este caso, de los elementos de X?
O sea, los elementos XY. La medida de este bicho X0 es 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, la medida de este más este, ¿sí? Que son los únicos que tienen en el plano valor, ¿sí? También son 0. ¿Sí? En el plano tienen área. Pero yo podría buscar las medidas de esta, pero la medida de esto en el plano es 0. La medida en el plano de esto es 0. La medida en el plano de esto es 0. Y la medida de esto en el plano es 0. ¿Sí? Pero como estamos elevando esto a R3, entonces la medida de una área tiene medida 0 en R2, en R3 y esta igual, ¿no? Entonces, la suma de estas dos y la suma de las otras que también dan 0, pues da 0. ¿Sí está claro? Entonces, esa es la idea del lema. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí esto significa que esto ya en términos más técnicos, ¿sí? Significa que para todo epsilon existe un delta, tal que para cualquier delta, ¿sí? Dentro de la partición, ¿sí? Para cualquier partición del conjunto X, ¿sí? Va a tener esto, ¿no? O sea, la finura de la partición va a ser menor que delta, ¿sí? Entonces, pues se va a verificar esto, ¿sí? O sea, la suma de la medida de estos bichos, de alguna manera tiene que ser menor a epsilon. ¿Sí está clara esa parte? ¿Sí? La primera está dada en términos de límite y la segunda está dada en términos de la definición del límite. ¿Sí? Entonces, son dos diferentes enfoques, pero al final se refieren al mismo objeto. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿cómo vamos a hacer la demostración? Queremos probar que podemos hacer arbitrariamente pequeña la suma de las medidas de aquellos elementos de la partición que intersecan a X0, siempre que la partición sea suficientemente fina. ¿Sí? Es decir, vamos a tomar una partición lo suficientemente pequeña, tal que para que los elementos de este bicho nos dé. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de la prueba? Bueno, vamos a usar el hecho de que X0 tiene medida 0 para obtener aproximaciones arbitrariamente pequeñas, ¿sí? O sea, muy pequeñas. Vamos a relacionar los elementos de la partición que sí intersecan a X0, ¿sí? Con los cubos exteriores, ¿sí? Y esto es para acotar la suma, ¿sí? Usando las propiedades de refinamiento. ¿Sí está claro? Bien, entonces esa es la idea de la demostración. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, lo primero que tenemos de frente es que la medida de X0 es 0, ¿sí? Entonces, por definición tenemos que la medida de X0, ¿sí? Va a ser igual al límite del volumen de los n cubos exteriores que cubren a X0. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 0. ¿Sí está clara esta equivalencia? ¿Sí? Recuerden, ya en el límite, los cubos exteriores obviamente tienen un volumen más grande que el del conjunto en sí mismo al cual están acotando. ¿Sí? Pero en particular, en este caso, pues como la medida de X0 es 0, pues entonces el límite de estos bichos va a ser 0. ¿Sí?
porque esta sería la definición, esta en particular sería la definición de medida exterior. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Obviamente, ya con este resultado, por la definición de que existe la medida, pues entonces la medida exterior vale 0 también. Entonces, bueno, SK de 0 es la unión de todos los n cubos de rango K, ¿no? Que intersecan, en este caso, a X0. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Significa que para todo epsilon mayor a 0, existe un K0, un K inicial, ¿sí? Puede ser el K igual a 1 o el K igual a 0, pero no necesariamente. Existe un K, un rango K, ¿sí? Tal que para todo K mayor que ¿sí? Va a cumplir esto. ¿Eso qué significa? Significa que la medida, el volumen de este bicho, ¿sí? El volumen de los SK que encierran a X0 tiene que ser menor que epsilon medios. Bueno, vamos a tomar un epsilon. Entonces, queremos encontrar un delta, ¿sí? ¿Sí? Para cualquier partición, tal que la finura de la partición sea menor que delta. Y que se dé esto, ¿no? En particular. ¿Qué es esto? Pues es la idea que estamos viendo definida aquí arriba. ¿Sí? Es esto. O sea, nos vamos a ir por la definición del límite. ¿Sí? Entonces, ya viendo esto, ¿qué sigue? Bueno, tomamos en el paso 2, por el paso 0, sabemos que existe un K0, ¿sí? Este K0, ¿sí? Por cómo lo tomamos, va a tener la condición de que el volumen, ¿sí? El volumen de los n cubos evaluados con un rango K0 que rodean a X0 van a ser menores que epsilon medios. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Bueno, para definir un delta, vamos a tomar un delta de esta forma. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Bueno, abajo está la explicación. ¿Sí? Con esta definición, ¿sí? Vamos a garantizar que cualquier n cubo de rango K0, ¿sí? O mayor, o sea, cualquier K mayor que K0, ¿sí? ¿Por qué? Porque K0, o sea, los cubos de rango K0 tienen este diámetro. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es, ¿qué va a ocurrir aquí? A ver, ustedes díganme. Recuerden que el diámetro es una esquina superior para una esquina inferior, ¿no? En diagonal, de cualquier cubo. Entonces, imagínense qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo? Existe una bola de radio delta que está encerrando a ese cubo en particular. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cualquier n cubo de rango K que tenga este diámetro, ¿sí? Tiene que ser menor o igual a delta.
En este caso, esto va a implicar que para una finura más grande, o sea, para un refinamiento más grande, o sea, para un valor de K mayor a K0, ¿sí? Esto va a implicar que tiene que ser, el diámetro tiene que ser todavía más pequeño. ¿Sí está claro? ¿Sí? O sea, los cubos en un refinamiento son más chiquitos que el anterior. Entonces, si ya tenemos uno inicial donde se da la situación que ese tiene, que es menor a delta, pues bueno, aquí en este caso sería equivalente. En este contexto, pues todos los demás van a ser más chicos. ¿Sí? Entonces, el diámetro de un n cubo del lado L, ¿sí? Es L por Rn, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, ¿sí? Donde L es esto, ¿sí? Entonces, esto es por el teorema de Pitágoras en n dimensiones. Entonces, queremos que las piezas de nuestra partición sean más pequeñas que los cubos diádicos de rango K0. O sea, conforme vamos dando refinamientos, esto se va a incrementar la cantidad de cubos y los cubos van a ser cada vez más chiquitos. ¿Esto qué implica? Bueno, lo que va a implicar ahora es que ya que entendimos la idea de lo que son los cubos como tal, ¿sí? Vamos a dar una partición sobre X, ¿sí? Que cubra todo X, ¿no? Entonces, esta partición ya sabemos que la unión de todos estos es X también, la medida 2 a 2 es 0, ¿sí? Que son las características principales que nos determinan una partición, ¿no? En este caso, van a tener una finura menor a delta. O sea, nos tomamos una partición con finura menor a delta. ¿Eso qué significa? Como ya definimos delta, entonces el máximo de los diámetros de cualquier xy para tau, ¿sí? Va a ser menor que delta. En particular, menor que el diámetro, ¿sí? De K0. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? O bueno, del diámetro de los cubos definidos para K0, ¿no? O rango K0. ¿Esto qué implica? Para el paso 5, ¿sí? Tomamos todos los elementos de la partición que sí intersecan a X0, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Como los cubos de rango K0 para X0 contienen a todo el conjunto, ¿sí? Este bicho en particular, intersecado con este otro, va a ser distinto del vacío. ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿todos los elementos de la unión de los cubos exteriores van a tener una intersección con este? Pues sí, porque al final, si nosotros tomamos todos los elementos de la partición, nos da X0. O sea, todos los elementos de la partición, obviamente las intersecciones, que son las que me interesan, esa unión de intersecciones me da exactamente X0. ¿Sí?
O sea, como lo vemos, pues otra vez aquí. ¿Sí? La unión de intersecciones, pues bueno, es esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esto de aquí. O sea, la unión de todos estos, de los pedacitos de frontera y de los mismos pedazos del área que sí cubren, pues, la unión de todos esos me da x0. ¿Sí está claro? Ya hice un rayonero ahí, entonces ya no se los voy a poner, ¿no? Pero bueno, lo estoy usando para que más o menos se den una idea por dónde va el asunto. Entonces, ¿qué pasa con los cubos? Entonces, los cubos en particular, pues, en su intersección, independientemente del refinamiento o de cómo tomemos los cubos, ¿sí? Al final, la intersección de los cubos cubre todo, en este caso cubre todo el conjunto X0, y como hay cubos que se salen, ¿sí? La intersección, podríamos pensar que en algún caso, o en algunos casos, esto es mayor que esto. Entonces, este está contenido en este. ¿Sí? Por construcción. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues puedo dar una partición, algo así. Algo que se me ocurra, ¿no? Algo de este estilo. Y entonces tengo cubos que intersecan estos, por ejemplo, este de aquí, este de acá, este de acá, este de acá, ¿sí? Todos estos, ¿no? Todos estos que están aquí encerrados. Todos estos que están aquí, porque todos intersecan, aunque tengan un cacho de frontera nada más, ¿no? Todos esos que intersecan, pues de alguna manera encierran a todo X0, ¿sí? Entonces, por la misma forma que tienen estos conjuntos, ¿qué es lo que va a pasar? Exacto, cada vez que tomemos valores de K más pequeños, ¿sí? Estos se van a hacer cada vez más chicos. Obviamente vamos a ir eliminando todos aquellos que ya no intersecan porque ya no cuentan, ¿sí? Entonces nos interesan solo los cubos que sí intersecan a X0, ¿sí? Y la otra partición, pues la otra partición ahí está. Pero al final, ¿qué va a pasar con cualquier partición? Recuerden, aquí ya estamos jugando con dos particiones. La de los cubos y la de la partición que está definida como tal para el conjunto X. ¿Sí? Si yo hago un refinamiento para X y luego hago otro refinamiento para X, al final voy a tener elementos de esas mismas particiones, que son las que sean, ¿sí? Pero al final van a cubrir de todos modos todos aquellos que intersequen, ¿sí? Van a seguir siendo, o sea, la unión de todos esos XYs que intersecan, o sea, la unión de todas las intersecciones me va a dar X0. ¿Sí está claro? Entonces, eso es lo que me interesa, ¿no? En este caso. Aquí ya. Vamos a regresarnos aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos una afirmación. Si X pertenece a X0, bueno, XY pertenece a la intersección de los que tienen una intersección distinta del vacío a X0, entonces X0 está contenido en la unión de todos estos n cubos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Sí? De rango K. Ahora, esto es así. ¿Qué pasa entonces? Bueno, tomamos los XY intersección X0, distintos del vacío,
tomamos un punto ahí. Al menos existe un punto, ¿sí? Porque habrá esquinas, en algunos casos habrá esquinas, o sea, podemos tener estos elementos rectangulares y habrá particiones donde solo una esquina esté ahí, es un puntito. Supongamos que es ese P, ¿no? Pero bueno, tomamos un punto, estamos pensando en una intersección un poco más generosa. Entonces, tomamos un punto ahí dentro de la intersección entre xy y x0. Y bueno, ¿qué va a pasar? Existe un cubo, Q, ¿sí? De este rango o con K mayor, ¿sí? Que contiene a P. Existe, siempre existe. ¿Por qué? Porque pues si X, en este caso P, perdón, pertenece a la intersección de x0 y tenemos una unión de n cubos que todos están intersecando a x0, pues es obvio que existe un Q que contiene a P, ¿no? Como P pertenece a x0, entonces también x0 y Q tienen al menos ese punto en común, ¿sí? Al menos ese punto. Entonces, ¿qué pasa entonces? Como sabemos que Q está contenido en la unión de todos los n cubos exteriores, ¿sí? Podemos ver entonces que el diámetro, ¿sí? En este caso de xy, con respecto a este cubo en particular, ¿sí? Tiene que ser menor. O sea, el diámetro de xy tiene que ser menor a esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, como P está metido ahí en xy, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implicaría? Que para todo x, ¿sí? En xy, la distancia entre x y P va a ser menor o igual al diámetro, ¿sí? O sea, cualquier x que yo me tome, o sea, me tomo P dentro de xy, ¿sí? Y ese P de xy, en particular, para cualquier x que yo tome dentro de xy, va a implicar, obviamente, que la distancia entre estos dos sea menor que el diámetro. ¿Eso qué implicaría? Bueno, como tenemos esta desigualdad, pues simplemente implicaría esto, ¿sí? Por transitividad, esto simplemente a lo que nos va a conducir es que la norma de la diferencia de x con p va a ser menor que 2 a la menos k0 o 1 entre 2 por la raíz de n. ¿Sí? El cubo Q tiene lado 2 a la menos k0, por lo que su radio, ¿sí? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es este. En este caso, si va del centro a una esquina, pues es esta la distancia, ¿sí? Es la mitad del diámetro, que en este caso sería, como lo vemos, un radio. Lo podemos entender como un radio, ¿no? Dado que P pertenece a Q, todos los puntos de XY están a una distancia menor que esto, de P. Entonces, podemos tener dos casos, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos casos? El primero es que XY esté contenido en Q, que lo mismo daría que S de K esté en X0, ¿sí? Y en el segundo caso es que XY interseca varios cubos nada más, ¿sí? De rango K0, pero todos ellos deben intersecar a X0. O sea, al mismo tiempo que XY interseca a X0, bueno, todos los
n cubos que están ahí involucrados con x0 también intersecan a x0, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Pues porque están cerca de P. ¿Sí? En cualquier caso, ¿sí? Vamos a ver que XY está cubierto por cubos, ¿sí? O sea, incluso el mismo XY está cubierto de cubos, ¿sí? De rango K, ¿sí? Que también intersecan a X0. En este caso, ¿qué podemos decir? Que XY está contenido en la unión de todos aquellos cubos en la, que pertenecen en este caso, a la partición de los cubos con rango K0, tal que la intersección entre Q y X0 es distinta del vacío. Entonces, la unión de todos estos cubos, al final, pues es esto. ¿Sí? O sea, acabamos viendo que también está contenido en este caso. En un caso está contenido en un cubo y en otro caso hay una intersección, entonces, pero todos estos cubos al final cubren a X. ¿Sí? Entonces, en cualquier caso podemos ver, ¿sí?, que XY está cubierto por cubos de rango K0 que intersecan a X0. Entonces, XY va a acabar estando contenido en este, que es el caso más general. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con el paso 6. Por el paso 5, ¿qué implica? Bueno, esto se debe a la afirmación que acabamos de ver. La unión de los XY, ¿sí?, tal que XY pertenece al conjunto de aquellos elementos de la partición que intersecan a X0, ¿sí?, van a estar contenidos en S de K0. Recordemos que estamos tomando un delta lo suficientemente pequeño, ¿sí? Porque a lo mejor alguno de ustedes se puede preguntar, oye, pero en el dibujo se ve que es más, existen ahí algunos que se salen y no, como que no, pero estamos tomando un delta que cubre a los elementos de la partición XY, ¿sí? Entonces, ese delta me garantiza que todos estos elementos estén ahí metidos, ¿sí? Ahora, ya viendo esto, ahora como los elementos de XY de la partición pueden intersectar a los elementos, o pueden intersectarse en conjunto de medida 0, ¿sí? Esto habría que ver la definición 7.1 que ya vimos anteriormente, ¿sí? ¿Qué decía? Bueno, no podemos aplicar directamente la aditividad, ¿sí? Pero por monotonía, ¿sí?, que tenemos la medida de la unión de todos estos, ¿sí? Como tenemos esto, tenemos subaditividad, ¿sí recuerdan eso? ¿Sí? No tenemos aditividad como tal, pero sí tenemos subaditividad. La subaditividad lo que decía era, bueno, si tienes conjuntos que intersecan, pero de alguna manera su intersección, en ese caso la medida es 0, pero en el contexto de los elementos como tal, ¿sí?, en esencia uno es más grande que el otro, ¿sí? Al final van a acabar teniendo la misma medida. Pero en este caso, en esencia, por la contención, uno es más grande que el otro. ¿Sí?
Y obviamente lo que estamos viendo es que ya tenemos un acotamiento aquí, que era lo que estábamos buscando. Todavía no acabamos, ¿sí? Pero en este caso ya con esto podemos ver entonces que si tenemos esto, ¿sí? Sabemos también por construcción que podemos construir los famosos Jays. ¿Sí se acuerdan de esto? Lo vimos hace 2 o 3 clases. ¿Sí? Construimos los Jays de tal forma que tomábamos XY menos la unión de los otros XY. ¿Sí? O sea, es decir, tomábamos prácticamente el interior. ¿Sí? O sea, tomábamos XY y le quitábamos la cáscara. Sí, eso era lo que hacíamos. Pero al quitarle la cáscara es de medida 0. Entonces no afecta, porque al final la medida de Y va a ser igual a la medida de XY. ¿Sí? Que es esto lo que tenemos. Esto lo demostramos hace 2 o 3 clases, ya ni me acuerdo. ¿Qué va a pasar? Bueno, en este caso, dadas estas medidas, pues la suma de esta es igual a la suma de esta medida. Aquí es Y. ¿Sí? Y aquí sería Y. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿esto qué implicaría? Bueno, implica que la medida de este va a ser equivalente a la medida de este. ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? Ya tenemos un acotamiento. Va a ser epsilon medios, que está afectando a este en particular. ¿No? Es esto. ¿Sí? Pues al final este bicho, que está acotado por este, y que al final está acotado por este, y al final por epsilon, ¿sí? Pues vamos a acabar viendo que este bicho está acotado por epsilon, que era lo que andábamos buscando. O sea, ¿qué hicimos aquí? Bueno, primero definimos un delta, lo suficientemente pequeño para un K0, a un K sub 0, ¿sí? Y ese K sub 0 de alguna manera nos permite definir un delta con el diámetro de ese cubo, ¿sí? Entonces ya con el diámetro de ese cubo yo puedo definir una serie de n bolas, o sea de radio delta, de tal forma que esas n bolas contengan a los XY. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la finura de la partición de cada diámetro de cada XY va a estar contenido en alguna bola que esté ahí de tamaño delta. ¿Sí? Entonces, con eso probamos la contención de todos los elementos de este bicho en este. O más bien de este bicho en este. ¿No? Y bueno, ya con eso, pues simplemente la medida me da esto. ¿Esto qué va a implicar? Pues que el límite, cuando la finura de la partición tiende a 0, de la suma de las medidas XY es igual a 0. ¿Sí? Y con eso, bueno, queda demostrada el lema, este lema, ¿no? Bueno, entonces va para atrás. Bueno, entonces no se escuchó todo lo que dije antes. Ya. Ya. Es que lo había apagado. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? En pocas palabras, tenemos que demostrar este lema, ¿sí? Lo que tenemos aquí es, bueno, tenemos un conjunto X en Rn, Jordan medible, tenemos una partición de X y vamos a tener un conjunto X, 0, contenido dentro de X, un subconjunto que tiene medida 0, ¿sí? La función, si está acotada dentro del conjunto, entonces va a tener esta característica, ¿sí? En general, esto es por definición. En particular,
va a existir el límite de esta suma de Riemann, pero con los elementos de la partición que sí tocan a x0. ¿Sí? Entonces, si esto pasa, entonces lo que va a ocurrir es que va a pasar esto, que el límite de la misma suma de Riemann, tomando en cuenta solo aquellos conjuntos que sí más bien que no intersecan, ¿sí? Que son los elementos, porque si no aquí sería T0, pero no lo es. Entonces son aquellos elementos que bueno, aquí no hay forma de no es reversible, pero bueno, como no está ese 0 ahí puesto, entonces son el límite de las sumas de Riemann de la partición de aquellos elementos que no tocan x0. ¿Sí? Entonces eso, ahí está. Eso que va a implicar que la integral de f de x con respecto de x, ¿sí? Para todo el conjunto x, va a ser igual al límite de las sumas de Riemann de aquellos elementos de la partición que no tocan a x. ¿Sí? Siempre y cuando, pues obviamente, nuestra finura de partición tienda a 0. Entonces, la nota pedagógica, este teorema nos dice que podemos ignorar las contribuciones, o sea, aquellos elementos de la partición que sí tocan a x0 y que a pesar de que tocan a x0, su medida es 0. Entonces, al calcular la integral, pues no van a sumar. ¿Sí? No van a sumar, entonces podemos eliminar sin ningún problema a x0, a los elementos de x0, ¿no? O sea, a la medida de x0 en general. Esa es la idea. Entonces vamos a descomponer a Riemann, a las sumas de Riemann en dos pedazos. En aquellas que sí tocan, o sea, de la partición, aquellos elementos de la partición que sí tocan y los elementos de la partición que no intersecan a x0. Perdón, al revés. Estos no tocan y estos sí tocan a x0. ¿No? Entonces, estábamos aquí. A ver, ¿qué dice? O sea que si dentro del conjunto donde se está integrando hay un conjunto de medida 0, no hay problema, se puede integrar. Sí, exacto. Porque al final, las sumas de Riemann, como podemos ver aquí, ¿sí? Esa suma de Riemann ¿qué tiene? ¿Cómo la ven? O sea, bueno, de alguna manera la medida que tenemos aquí tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque se desprende de los elementos que sí están ahí. O sea, de los xy que forman parte de aquellos elementos que sí tocan a x0, pero la medida de x0 es 0. Entonces, ya vimos que la medida de cualquier xy para cualquiera de estos elementos de x0 es 0. ¿Sí? Esta es la idea. Ahora, bueno, tenemos nuestra partición, tau. Todos los elementos de esta partición, obviamente, me generan a x, o sea, la unión de todos estos es lo mismo que x. Y la medida de las intersecciones 2 a 2 es 0. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, observamos, por la definición anterior que vimos al inicio de la clase, ¿sí? Tenemos dos cuestiones. Vamos a dividir a la partición en dos pedazos. En aquellos que tocan y en aquellos que no tocan, perdón, en aquellos que no tocan y en aquellos que sí tocan, ¿no? A x0. Y obviamente teníamos esto, ¿no? Que la intersección de estos es vacía. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Bueno. En este contexto, ¿qué es lo que se presenta?
haciéndolo un poco más básico, a lo que nos lleva esto es a ver las medidas, ¿sí? ¿De quién? A ver las medidas de... Déjenme... A ver, si tenemos que tau es igual a tau de x0 unión tau de x, 0, tau 0 de x0, ¿sí? En este caso puedo ver la suma de las medidas de los xy, ¿sí? Tal que son los xy que pertenecen a tau, ¿sí? Esto va a ser igual ¿a quién? A la suma de m de xy, ¿sí? Pero donde tengo los xy que pertenecen a tau de x0 más aquellas medidas, ¿sí? De los m de xy que pertenecen, o sea, estos xy, pero estos pertenecen a los elementos que sí tocan a x0. O sea, estos no tocan y estos sí tocan. ¿Sí? ¿Cuál es la cualidad de estos? Pues estos bichos, estos de aquí me van a dar 0 y estos sí van a sumar. ¿Que puede ser la medida también 0? Sí. Pero no es el caso general. ¿Sí? Bueno, eso va a implicar obviamente que si nosotros multiplicamos aquí la f para las medidas, obviamente tenemos que tomar en este caso ya en cuenta las sumas de Riemann. Y pasa exactamente lo mismo. La suma de Riemann, ¿sí? Pues es este bicho, ¿no? Bueno, aquí es con el x0, el tau de x0, y aquí es la otra suma de Riemann, pero para los elementos que sí tocan. Estos no tocan a x0 y estos sí tocan a x0, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo esta división, ¿no? Las dos equivalencias. ¿Sí está claro esto? Bueno, entonces, en este caso, como f está acotada, existe una m en R, ¿sí? Mayor a 0, tal que el valor absoluto de la función, recuerden que estas funciones son escalares, ¿sí? Su dominio está en Rn, pero su valor está en R. Entonces son funciones escalares. ¿Esto qué va a implicar? Que tenemos esa m va a ser, el valor absoluto de la función va a ser menor o igual que m, ¿no? Entonces para toda x, ¿sí? Porque la función está acotada. ¿Esto qué implica? Bueno, tomando en este contexto el valor absoluto de la suma de Riemann, ¿sí? Pues tenemos, obviamente, pues esto, ¿no? Por desigualdad triangular, podemos tomar esto, ¿sí? O sea, tomamos la medida o tomamos la suma de los valores absolutos del producto, ¿no? Pero como la medida es mayor que 0, pues entonces solo, única y exclusivamente me queda la función evaluada en sí en valor absoluto. ¿Sí está claro eso? Ok. Entonces, aquí lo que hacemos entonces es nada más sustituir este bicho por m. Y lo
y por distribución lo sacamos de la suma, ¿no? Porque no está siendo afectado por la suma misma. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Bueno, tenemos entonces que por el lema anterior, ¿sí? El límite de la suma de las medidas de xy para todos los elementos de xy que sí tocan y donde la finura de la partición tiende a 0, esto es 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar que podemos tomar un epsilon, ¿sí? Donde vamos a definir un delta 1, ¿sí? Mayor a 0, tal que ese delta 1 sea mayor que la finura de la partición. O sea, damos un delta más grande, o sea, tomamos un epsilon, de tal forma que está determinado. Esto ya está dado por el lema anterior. ¿Sí? Entonces este delta 1 existe ya no lo tengo que buscar. Ya me lo da el lema anterior. Entonces, existe entonces lo tomo y tiene que ser mayor, perdón, que delta o que la finura de la partición. Entonces, puedo tomar epsilon prima de esta forma. ¿Sí? De tal manera que sea mayor o igual que este bicho. ¿Sí? Esto es por el lema anterior. Por el lema anterior. ¿Sí? Entonces, pues simplemente cambiando o tomando los pasos 1 y 2, ¿sí? Vamos a ver que nuestra suma de Riemann, donde estos bichos sí tocan a x0, ¿sí? Van a ser menores o iguales a esto, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Pues obviamente que tenemos el valor de m con se simplifican, ¿sí? Y esto obviamente es menor que epsilon, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí con epsilon medios, ¿sí? Ahora, tenemos que relacionar esto. O sea, sigma, o sea, la suma de Riemann con la partición definida, con la suma de Riemann de aquellos elementos que no tocan a x0. ¿Sí? ¿Esto qué implicaría? Bueno, si tenemos esto es en el paso 4, tenemos una diferencia, o sea, podemos dar una diferencia entre sigma, ¿sí? O entre la suma de Riemann menos la suma de Riemann de los elementos que sí tocan. Entonces, esto me da, obviamente, pues este bicho. ¿Sí? Porque, bueno, quitémosle todos los elementos, pues simplemente pues hay que pasar para acá. Y ya, ¿no? Ponemos todo en valor absoluto y ya tenemos este bicho acotado, ¿no? Entonces, con eso, tenemos ya una implicación, ¿sí? Ahora, vamos a la otra. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Ahora, vamos a demostrar las dos direcciones, el sí, solo sí. Bueno. Primero demostramos el anterior, ¿no? Ahora vamos a demostrar el otro caso donde tenemos la bidireccionalidad. Entonces, si tenemos que existe el límite de este bicho, entonces, me estaba haciendo bolas.
porque este no está exactamente abajo. Entonces el límite de este, ¿sí? Existe. ¿Por qué? Pues porque x0 está contenido en x. ¿Sale? Entonces, y como la función está acotada, pues entonces el límite existe. O sea, si existe el límite, entonces el otro tiene que existir. ¿Podría no existir? Pues sí, en el caso de que f no esté acotada. Solo en ese caso. ¿Sí? Pero como aquí estamos tomando el supuesto de que f es acotada, esto está determinado por el teorema, entonces tenemos esto. Esto es por definición de integral. ¿Sí? Entonces, como definimos de esta forma la integral, hace 2 clases, ¿sí? ¿Qué va a significar esto? Entonces, que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta 2 en este caso, ¿sí? En el caso anterior teníamos un delta 1, ahora tenemos un delta 2, tal que este delta 2 es mayor que delta, o la finura de la partición, ¿sí? Tomamos la diferencia entre la suma de Riemann y XY, y eso me da una diferencia muy pequeña que tiene que ser menor que epsilon medios. ¿Sí? Entonces, tomamos delta 1 y delta 2, y de estas tomamos la más pequeña, y con eso definimos delta. ¿Sí? Entonces, obviamente, como delta 1 y delta 2 son menores que, más bien, delta 1 y delta 2 son mayores que la finura de la partición, entonces cualquiera de las dos que tome me va a dar que delta es mayor que la finura de la partición misma. ¿Sí está claro? ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que tomando en particular la diferencia entre aquellos bichos, o sea, estos, entre aquellos bichos que sí cortan, más bien que no cortan a x0, menos la integral, entonces voy a proceder sumando un 0 en medio. ¿Sí? Por esto, ahora me fijo en esta parte de aquí. Viendo esto, pues puedo concluir qué cosa. Este es menor que epsilon medios y este es menor que epsilon medios. Por lo tanto, es menor que epsilon. ¿No? ¿Alguna duda con esto? Salud. ¿No? Bueno. Por lo tanto, entonces el límite de este bicho es el mismo que I. ¿Sí? Es exactamente el mismo. Ahora, esta es la ida, el regreso. Si existe el límite, entonces existe este. ¿Sí? Ahora, la demostración es análoga, pero al revés, ¿no? Vamos a ver. Supongamos que tomamos el límite de la suma de Riemann para aquellos elementos que no tocan a x0 y donde la finura de la partición tiende a 0, ¿no? En ese caso, lo hacemos equivalente a un I'. Entonces, tenemos que epsilon 0 lo damos. Entonces existe, esto está dado por la hipótesis, esta es nuestra hipótesis ahora. Entonces delta 3 existe
¿sí? Y este delta 3 es más chico que la finura de la partición, por lo cual, por definición de integral, tengo esto. ¿Sí? Entonces, por definición de integral. En ese contexto, este bicho, ¿sí?, es menor a epsilon medios, ¿sí? Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Tomamos la suma de Riemann menos i, que es el número de la integral, y prima. Entonces, pues dividimos otra vez, tomamos un 0, aplicamos desigualdad triangular y tenemos esto, ¿no? Pero como este es menor que epsilon medios y este es menor que epsilon medios, pues al final tengo epsilon medios. Por lo tanto, el límite de la suma de Riemann cuando la finura de la partición tiende a 0 es igual a I', que en este caso es al mismo tiempo igual a I, ¿no? Entonces, con esto tenemos ya las dos direcciones, ¿sí? Y por lo tanto podemos concluir que la integral de este bicho es dado igual a esto, por lo tanto es igual a este, ¿no? Y bueno, con eso queda la demostración de este bicho, ¿sí? Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a ver el siguiente teorema. ¿Qué es lo que dice el siguiente teorema? Bueno, más bien el corolario. Aquí esto ya es viendo lo que yo les comentaba al principio, ¿sí?, del teorema anterior, que, bueno, podemos tener un conjunto de medida x0 y no necesariamente ese conjunto x0 que tiene medida 0 no tiene por qué llevarse entre las patas a todo el conjunto X, ¿sí? Porque pueden ser nada más las fronteras. O sea, véanlo en los rectángulos, ¿no? Y nada más la medida de todo lo x0 son la unión de todos los perímetros, ¿no? Entonces, la medida de ese bicho es 0. ¿Sí? Entonces, esta es la consecuencia lógica del teorema anterior. ¿Por qué? Porque aquí me estoy haciendo referencia al interior de X. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que estoy tomando el abierto de X. O sea, la integral de X es igual a la integral del abierto de X. ¿Sí? ¿Cómo es X? Pues X puede ser la cerradura o no de X. ¿Sí? Puede tener nada más una parte de sus elementos o sea, de sus puntos de acumulación, nada más unos cuantos, pues sí. ¿Que puede ser el mismo interior? Pues sí, en ese caso es el caso trivial, ¿no? Porque si X es abierto, pues la demostración es trivial, ¿no? Eso no cambia. Entonces, bueno, ¿cuál es la demostración? Tomamos la frontera de X igual a la cerradura menos el interior, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Como la medida de la frontera tiene valor 0, porque X es un conjunto de Jordan, ¿sí? Y por el teorema anterior, bueno, aquí me falló, ¿no? Pero por el teorema anterior, porque es el 7.2, ¿sí?, podemos eliminar a todos aquellos bichos que sí tienen intersección con X, pero son la misma frontera,
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, la integral va a ser exactamente lo mismo que esto. Pero como está dado esto, pues al final pues es el interior, porque es como estoy definiendo la frontera. Esto se ve más elegante usando sumas de Riemann y haciendo todo el desglose, pero ahorita ya no los quiero aburrir con eso. Porque las dos demostraciones pasadas estuvieron pesadas. ¿Sí? Pero creo que la lógica se sigue, ¿no? Si entendieron los dos teoremas anteriores, estos ya no necesito desarrollar todos los pasos. Y con eso, pues obviamente queda demostrado este bicho, ¿sí? Aquí nada más este es un ejemplo, ¿sí? Vamos a considerar una función f de x, ¿sí? Que es x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Esto define un disco cerrado, o sea, esta función está en R2, entonces x es el conjunto de puntos que están en R2, ¿sí? Tal que es el disco unitario, ¿sí? Entonces, la frontera de x es la circunferencia, ¿sí? Es esto, ¿sí? Tiene medida 0 en R2, ¿sí? Por el corolario anterior, aquí se me fue, por el corolario anterior, simplemente tenemos esta integral que va a ser igual a esta. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, si yo calculo la integral de los elementos de la frontera, pues no suman, ¿no? Entonces, este sería el ejemplo, jóvenes. Y bueno, este es el resumen conceptual. Ahí se los dejo. Hasta aquí, los voy a dejar. Ya tenemos dos teoremas muy importantes, ¿sí? Siguen otros 4 teoremas todavía, pero estos los vamos a ver la próxima clase, la próxima semana. Mañana vamos a trabajar, así que les recomiendo que no falten mañana, porque mañana vamos a trabajar ejemplos tipo tarea. Entonces, voy a resolver. Tengo 6 ejemplos preparados, pero no sé cuánto nos vayan a llevar. Ya veremos. Si hacemos los 6, está padre, ¿no? Si hacemos 3 o 4, porque de seguro ahí van a brincar dudas, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo vemos mañana. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? De todo lo que hemos visto, ¿no? Bueno, entonces con esto los dejo. Ahora me traje menos láminas y bueno, no me sobró ninguna. Me fui más rápido. Bueno, entonces los veo en la próxima clase, jóvenes. Gracias por conectarse, muchachos. Nos vemos mañana. No se pierdan la clase de mañana, ¿eh? Va a estar buena. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's